Pero vamos con eso, ¿cómo se termina el mundo? No sabemos. Capaz que con una lluvia de meteoritos y todo esto que nos proponemos pensar queda ahí, en stand-by. No, vamos a arrancar con un video que le vamos a pedir a nuestro operador de David Bowie. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. What do you think? I mean, when you think then about the Is future there life of it, on Mars? Yes, it's just landed here. but simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh, yeah, I'm talking about the actual context, and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico. It's going to crush our ideas of what mediums are all about. Bien, para quienes no estaban viendo el YouTube y no manejan el inglés, como es mi caso, es un video que igual pueden buscar por internet porque de vez en cuando se vuelve a hacer viral, de David Bowie. Es un video de 1999, que un poco cuando lo viralizan dice, bueno, él estaba prediciendo qué es lo que iba a pasar con la internet, que planteaba un escenario de lo inimaginable que se podía venir, ¿no? Que van a venir muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero hay algo que no alcanzamos a dimensionar que nos va a traer. Sí, nos imaginábamos quizás autos volando, un montón de boludeces por el estilo, y no una realidad distópica en la que la verdad ya no sea verdad, digamos. Claro. Después hay otro video que vamos a ver ahora, que sí lo van a entender y probablemente reconozcan su voz. Así que le pedimos a Luca. Entonces, no nos tiene que asustar el mundo violento. Tenemos que salir a verlo tal cual como es, sin presufrir, sobre todo, sin presufrir. No sufrir hasta que no llegue el momento, para poder evaluar bien cuál es la energía que nos guía y hacia la que va. Porque si no, mediante la violencia nos van a controlar absolutamente. ¿No es cierto? Y no es que la violencia va a estar representada por los tanques que salen a invadir Praga, sino que la violencia la vas a tener en una pantalla a través de internet. Y está en vos ver qué te piache de todo eso y qué es lo que podés hacer. A ver si te quedás con lo descartable y en vez de tirarlo a la basura empezás a consumir eso, qué sé yo. Cada uno tiene un individuo moral que responde a la violencia. Cada uno debe responderse a sí mismo. Bueno, Luis Alberto Spinetta decían que Bowie había predecido, esta es una charla que da en la Facultad de Humanidades de la UBA en el 97. No, de Rosario. De Rosario, ahí va. En el 97, o sea, 2 años antes. Que también se volvió viral por esta cuestión que planteaba de la violencia a través de las pantallas, ¿no? Creo que en ese momento la pantalla lo que dimensionábamos eran la televisión, ¿no? Hoy Sí. La pantalla la cargamos todos los días, 24 horas con nosotros, en los celulares. Así, algo que para el 2009 quizás no estaba para nada normalizado. Había una secuencia de, no, dejé el celular en mi casa porque no se necesitaba, quizás, ni siquiera. Todavía había una secuencia en la que vos te encontrabas o conversabas de otro tipo. Hoy está muy como en boga, para usar una palabra, esto de, no, anda a googlealo. Y no tanto el preguntar. Y quizás nos acostumbramos demasiado a eso. Sí. De la pérdida de la conversación. Sí, un poco cuando estaba pensando cómo recortar, porque es muy amplio hablar de internet, de las redes, de lo que está pasando hace un tiempo con esto.
Yo era una asidua consumidora de los Anaconda con memoria de Mariana Moyano y bueno, ella también hacía unos podcasts más breves que se titulan Es al revés. Bueno, están todos en Spotify cargados y los recomiendo. Ella hacía un laburo, escribió también un libro y hace tiempo venía dándole bola a lo que venía pasando con las redes, con internet, diciendo, bueno, acá está pasando algo, mientras todos estamos hablando de los medios de comunicación, como los diarios, los noticieros y demás. Bueno, está surgiendo algo en torno a la internet, a los que tiene otras lógicas, otros modos, que va a reconfigurar un montón de lógicas y que hay que prestarle atención. Ella también partiendo de la pregunta de dónde está el poder de la comunicación hoy en día y no planteando el poder en términos de lo monetario, de las riquezas, de la plata en sí, del dinero, sino que el poder en términos de moldearnos las costumbres, ¿no? Un poco esto que planteabas vos. Y hablaba ahí sobre, bueno, hacía como una división de los territorios que tiene que ver con lo institucional, que es esto, la política demoliberal de la rosca y demás, el territorio de la calle, el territorio mediático y después el digital, que como decía es otro territorio, tiene otras leyes y demás. Un territorio que además está marcado o que podemos diferenciar en la sociedad porque básicamente hay generaciones que han sido nacidas y criadas en este contexto. Sí. Nosotros nos tocó ahí como, creo, más o menos tenemos la misma edad, pero nos tocó ahí como ver el proceso, un intermedio, Sí. pero Sí, nos crecimos. amoldamos El rápidamente. paso, en realidad, Sí. de lo analógico a lo digital. Claro, o sea, crecimos hasta quizás el 2007 más o menos con la radio, el cassette, el videoclub, como esas Sí. cosas que permitieron otro sentir incluso y otro tipo de pensamiento. Sí, vos ahí marcabas el 2009 como, Sí, más o menos. como una fecha. Hay un autor, que es un filósofo francés, que se llama Eric Sadin, que también lo estuve leyendo bastante porque él es bastante crítico de esta nueva era y las tecnologías y todo lo que genera, que él habla que a partir de la crisis del 2008 se genera una ruptura de lo que es el contrato social y en el 2000... ¿Cuándo aparece? El 2010, cuando aparece el smartphone, Sí. cambia también y reconfigura todo. Y las redes sociales. Y O las sea, redes ya sociales, existían, pero sí. digo, ahí con el smartphone, Facebook Sí. rompe Bueno, todo. empieza a hablar de esto. Bueno, antes el individuo... El BlackBerry fue lo que destruyó la humanidad. Básicamente. La otra vez encontré uno viejo. Sí, Encontré sí, una sí. bolsa de Yo nunca celulares tuve viejos. eso. Era un símbolo de estatus. Sí, en un momento era. re. Igual que el de tapita en el su de tapita momento. grueso, como el de tapita como potente, ¿no? Como Sí, claro. Bueno, el piola. ni hablar cuando empezaron a aparecer los pantallitas que tenían más de color, que no era la pantalla esa Claro, verde. la pantalla de color. Sí. Pero bueno, qué viejos. El Pocket. Las juventudes seguramente no saben de lo que hablamos porque, bueno, No. se criaron esto con táctiles. Pero bueno, este filósofo empieza a marcar que bueno, que hay algo que empieza a virar y tiene que ver con cómo se va constituyendo un individuo tirano. Él así lo tira y hace como esta distinción de, bueno, el individuo liberal, bueno, buscaba su desarrollo personal en el marco por lo menos de una sociedad o de un acuerdo en común, ¿no? Este contrato social. Hoy ya sucede que él plantea que no hay sociedad, que el nivel de atomización es tal, e individualización. Él también después habla de la siliconización, también haciendo referencia a Silicon Valley. Y todas las tecnologías y la inteligencia artificial. Él empieza a ser muy crítico, es muy crítico de todo eso, sobre todo por las reglas que imponen. Qué sé yo, a ver, la idea no es ser catastrófico y decir, bueno, tiremos nuestros celulares, o sí, quizás esa sea prender fuego a los celulares y volver... Hacer una quema. no sé. Yo el mío no lo quemo igual, avisen, pero no, Claro, no estoy. no sé. Pero en todo caso, sí empezar a dimensionar qué
qué lugar viene a ocupar Sí, total. en este tiempo que, como decías, de fake news, de posverdades, donde los discursos de odio y la derecha revanchista empieza a tener un protagonismo que también está muy marcado por esta lógica de las redes, en donde lo que básicamente permite es la reafirmación de un individuo, del yo. O sea, yo en mis redes tengo la libertad de plantear lo que se me canta y me reafirmo sobre eso y ya no importa incluso... no importa, ya no hay ni códigos ni vergüenza en decir las barbaridades que se dicen, ¿no? Eso también sucede que se traspoló a la realidad también, porque y es un poco lo que se hablaba de lo que pasa en las redes como territorio que también puede tener su correlato. Hay un libro de Juan Rocco, hay una charla cargada en YouTube. Sí. Te digo que se me cruzan las palabras. De Argentina Acoso, que estuviste moderando para el cumpleaños de Radio Trinchera, en el que un poco se habla de esto. Este libro que se titula La democracia está en peligro, Sí. De Juan Rocco, bueno, ¿Está en peligro? no lo sabemos. No lo sabemos. Dependerá de nosotros. Dependerá de nosotros. Igual ya está. Sí, está en peligro. Ya está en peligro. Entonces ¿Qué es sí, democracia? sí. Bueno, pero en este libro él habla sobre todo de los memes, de la lógica de los memes, y hace un recorrido. Los memes como objeto de estudio vienen estudiándose desde los finales de los 80. O sea, hace tiempo hay como una idea del meme como unidad menor de transmisión de información. Sí. En el libro también desglosa cómo también lo que sucede en las redes, sobre todo en torno a los memes, hoy empiezan a hacer una estrategia de los poderes para... Recontra. Digo, la guerra psicológica también pasa por ahí hoy en día. Y hay un documental que cita y que también vi que está muy bueno, que se titula Feels Good Man, que es un poco lo que dispara también la discusión del libro, que es un documental que habla sobre las vivencias de Matt Fury, que es el creador de una historieta donde el protagonista es el sapo Pepe, que es este meme del sapo. Sí. Claro. Que está llorando. Claro. Sí. Y lo bueno del documental es el historietista quiso, largó esa historieta la subió a una web, de esa web se filtra el personaje al foro 4chan, que es un foro que funciona, vos posteas una imagen y algún comentario, y dependiendo de las interacciones que tiene, eso va ocupando arriba, más sí. arriba. Hay otros que no toman relevancia. Claro, un poco ahí empieza esa lógica. Y lo que narra en este documental es un poco, bueno, él se empieza a viralizarse en 4chan, empieza a tomar otro sentido el sapo Pepe Frog. Va hablando de situaciones, también habla del 4chan como un territorio de juventudes muy relegadas del ámbito social. Sí. Muestra la imagen muy yankee del gordo memero en una habitación con comida alrededor, o sea, literal es esa imagen. A uno lo entrevistan y vive en eso, y su vida es transcurrir sus horas frente a una computadora. Sí, la vida digital, digamos. Claro. Y narra incluso hasta una cuestión de, que es muy interesante ver en su momento ese meme del sapo se empieza a viralizar tanto que, no sé, lo publican Katy Perry, no sé, pero lo publican mujeres. Sí. Y hay también toda una cuestión de decir, tenemos que recuperar el meme que nos la sacaron las mujeres, hasta una cuestión hasta revanchista de género. Sí. Y ahí es donde empiezan a resignificar de vuelta el meme y ponerlo al sapo Pepe con cruces evásticas, con capuchita del Ku Klux Klan, como que empieza a hacer Se fue de mambo el Claro. sapo Pepe. El tipo perdió control claramente de lo que era su imagen, Sí. empezó con juicios y demás, pero bueno, va relatando lo que fue sucediendo con eso y sobre todo con un meme que terminó siendo también base para la campaña de Donald Trump, que termina ganando en el 2016. Nada, es interesante ese documental porque... ¿Cómo se llama, perdón? Feels Good Man. Bien. Lo encuentran por ahí. Sí. En Pepe algún de lugar. Flor. En algún Pirateado. en algún link. Por allí.
Por allí se encuentra. Pero bueno, sí lo que me parecía interesante de ese documental es ver como, bueno, empezar a entender que claramente no es menor lo que está pasando. Y así como los grandes poderes concentrados están entendiendo a la Internet como un territorio en donde hay disputa, en donde también dar sus peleas, también es qué propuesta nosotros vamos a construir, ¿no? Ahí retomando algunas cuestiones, algunas lecturas de Sadin, hablaba de esto, bueno, la inteligencia artificial, y hay una entrevista que le hace Jorge Fontevecchia, que también está muy buena, que un poco él habla de esto, aparece el smartphone, aparecen aplicaciones que nos facilitan la vida y que además como que ahonda más en una característica que tenemos todos los seres humanos y que es medio peligroso, que es lo perezoso. Entonces, bueno, el smartphone nos facilita la inmediatez. Él es bien catastrófico, como dice, bueno, cuando apareció el palito de selfie. No está mal que te saques una selfie, que uses el palito de selfie, pero vos ya no le preguntás a otra persona, ¿me podés sacar una foto? Claro. Y habla de esto, cómo ya ni siquiera vamos perdiendo Y la aparte, claro, ya individualización. la cámara frontal hace que no necesites de nadie. Obvio. En la cancha siguen pidiendo igual. No, bueno, sí, siempre Bueno, se sigue claramente pidiendo, se claro. sigue pidiendo eso, pero él habla como en situaciones así. Y porque también está esto de, al menos en Argentina o concretamente en Buenos Aires, quizás es como un sentimiento bastante general el de la inseguridad y decir, no le voy a dar mi celular a otra persona. Urbes, podemos decir. En las grandes urbes, claro. No, pero es interesante esto. Yo estaba buscando recién a una escritora que es Carla Bonomini, que es una piba que es labura en todo lo que es redes, como gestiona proyectos y demás, y además escribe. Y en su momento empezó como esto de no como apagones tecnológicos grandes, sino una cuestión de darse un tiempo y no... Viste que a veces en el celular te aparece, estuviste 10 horas utilizando el celular. Sí. Y como ir recortando ese ámbito en el que solamente estás, no sé, tenés un rato libre y en vez de hacer algo por vos y para enriquecerte vos mismo, entras a Twitter o a Instagram o a TikTok. Y eso como perdés horas. O sea, Sí. y yo creo que es Pero una pérdida, hay algo no que es una sucede- cosa de... Abro una idea que es como la gran cuantificación de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Que es también va, me parece, de la mano de la productividad. Como, ¿en qué gastás tu tiempo? Pensar que estás gastando, ¿no? Tu tiempo, pero digo, los relojes que te miden cómo estás durmiendo. Sí. La nutrición, ¿no? Que ahora es, bueno, tenés que comer esta cantidad de cosas para hacer esto, aquello, lo otro. Bueno, Tenés eso es lo que señala Sadin, de hay una mercantilización de la vida. Claro, O sea, en la tenés vida es como... una aplicación para todo. Todo lo que hagas tiene que tener un propósito de productividad. Claro. Hay una cuestión también que, bueno, él hacía la referencia también un poco en el sentido del palito de selfies, de vos ya no preguntás las direcciones, tenés un Google Maps Claro, que claro. te ubica y Chao, ya y está. otra cosa, sí. No, pero también hay una cuestión que sucede con las redes que tiene que ver con la dopamina que genera, Sí. ¿no? Es complicadísimo eso. Genera adicción, Sí. ¿no? Entonces hay una cuestión de por qué también cuesta salir. Hoy la red social más usada a nivel mundial es TikTok. Es terrible. Vos en TikTok estás viendo todo el tiempo videos así, Sí. a mí no me gusta nada, pero realmente es lo que... a rolete, breves. La información pasa muchas veces por ahí. Aparte, eso genera que vos, los niveles de dopamina que te da, genera que vos no puedas disfrutar tanto de cosas que quizás antes disfrutabas más. El otro día vi un tuit de un pibe que decía, no puedo creer que las películas duren 2 horas. Es Sí. un montón de tiempo. Diciendo, y muchos comentarios abajo diciendo, a veces tengo que ver las películas en 2 veces. Porque el tiempo de atención es de alrededor de 20 minutos en total de la gente. Que después vos tenés como esto que hace rebord de hacer 3 horas de una Y que es un conversación contenido y que que se la ve. gente lo mira. Sí.
Y también el cine se mira. Claro, pero la verdad es que vos ves a los pibes, y me parece que es algo más concretamente en los adolescentes y quizás hasta nuestra edad, más o menos, de esto de no poder prestar atención. Sí. Básicamente, de no tener atención sobre eso y que encima después tenés esta realidad en la que por esa red social ingresan muchos de los discursos que hoy estamos discutiendo a rajatabla con una discusión de la ley de ómnibus, por ejemplo. Te está literalmente, sin ánimos de ser catastrófico, pero está friendo el cerebro de la gente, incluyéndome, ¿no? Obvio, a todos. El mundo de las apuestas. O sea, antes tenías que ir a un casino, a un bingo, a una lotería. Ahora está al alcance de la mano de un nene de 12. Bueno, y que también es una de las problemáticas que piensan decir, bueno, ¿cómo manejamos esto? Claro. Sí. La cuestión de las fake news. Digo, también hay algo que tiene que ver con el sistema capitalista Sí. en el que estamos, que el tiempo Que ya vale. no es ni tardío. Es, Claro. eh, No, es horrible. es un capitalismo... Parasitario, Sí. bien podrido y todo lo que querramos. Y que tiene que ver también algo, justo ayer hablábamos de eso con Pepe Lojo, fuera del aire, de cómo los pibes hoy se individualizan más y con todo el área digital como que eso se potencia, pero que hay una fuerte discusión sobre la crianza de esos pibes, de cómo... En el último tiempo ha salido esto de, no sé, la crianza respetuosa y esas cosas. A mí no me parece mal. De hecho, comparto muchas de las como teorías que se trasladan alrededor de eso, de como, bueno, validar los sentimientos de los pibes y como esas cosas. Pero después tenés una cuestión de que se los protege tanto demasiado y hay un círculo alrededor del dar y de los pibes no hacer, que terminan buscando como en lo fácil, no sé, adolescentes que hoy por hoy se gastan 50 lucas en apuestas y que no piensan en quizás, no sé, estudiar o laburar, y es peor de lo que era antes. No es ya los nini, los pibes nini, como se decía en el 2008, 2009, que todavía se sigue utilizando, sino para mí es algo mucho más complejo, que es como atomización completa no sé, del pensamiento. Sí, y que se da también, esto sucede porque tiene toda una coyuntura, un contexto que lo permite, un contexto en donde las juventudes no tienen proyecciones a largo plazo. A nosotros también nos pasa, o sea, de vivir de un alquiler. Con lo que cuesta, bueno, ya en un momento hay proyecciones que quizás tenían nuestros padres a futuro, a largo plazo, que hoy es imposible, te digo, y es muy en el día a día. Sí, el futuro es peor. Claro. Siempre. Entonces, es mucho peor la lógica de las redes, es la lógica del me gusta. Entonces, también, de vuelta, esta es la reafirmación del yo y la legitimación del yo. La necesidad todo el tiempo de estar recibiendo atención, y un poco la lógica de las redes es eso. Que vos retengas mucho más tiempo en determinado contenido, o generar, o la monetización. ¿Por qué Milei repostea todo el tiempo boludeces? Sí. Y Primero porque tiene una lógica de monetización, Sí. de seguir agrandando comunidades, el shitposteo le dicen. el shitpost. Pero también porque tiene la lógica de repente tenés a toda la red hablando de tu posteo y nada, hay una cuestión también de imposición. Con esto que decías de las nuevas teorías de crianza, también las redes han sido un territorio en el que siempre, ¿no? Históricamente, pero bueno, hoy creo que más abiertamente han sido terreno de difusión de teorías conspirativas. Antes se daban en foros más under y en ciertos sectores, el terraplanismo hace unos años, en plena pandemia, estábamos discutiéndolo como si fuese. La gente institucionalizada no llegaba a esos lugares generalmente, ¿no? ¿En qué sentido? ¿A las redes? No llegaba a, digamos, toda la gente que transitaba las universidades, las escuelas secundarias en general, no tenía esas discusiones. No, obvio, es que se daba más en esos foros. Después, retomando, no me acuerdo si es al revés o una anaconda con memoria, que traía la situación en que María Moyano relata una situación que se había dado de una tuitera que había dicho que tal dinosaurio todavía existía. Y generó toda una discusión que hubieron expertos
que decían, no, este dinosaurio se extinguió, y ella, no, existe, lo he visto, y de repente tenía, pero comunidad científica discutiendo con un troll, ¿entendés? Claro. Entiendo, O sea, sí. genera esas situaciones la internet. El tema es que está tan en el plano digital la discusión que yo creo que también es una cuestión de que si ese tuit del dinosaurio que existe se viraliza y alguien lo retuitea y otro lo retuitea y alguien lo avala y qué sé yo, y no sale nadie a decir, che, no, esto no es así, pasa lo mismo que pasa con TikTok o de lo que hoy sucede con quienes votaron a Milei fervientemente, digo, no los que votaron a Milei que es un laburante o lo que sea, sino el que lo militó. Y que muchas veces te dice, no, esto no es así, ni tampoco fue así, en 1820 en Argentina se vivía mejor. Bueno, pasa todo eso, pasa la deshistorización, pasa la desinformación. Hace una semana me tomé el laburo de ver los documentales de Milei, Pandenomics y la Revolución Liberal. No, Pandenomics no es medio ficción. Sí, es la escena esa que se recortó, que están rompiendo el Banco Sí, Nación. es la Pero primera bueno, escena esa. Así es abre. interesante porque claramente el fenómeno Milei también empieza a tomar fuerza durante la pandemia y también con toda una movida por las redes. Sí, donde la gente estaba obligatoriamente sola. Sí, pero también, y ahí me parece que es donde tenemos que empezar a rever. A mí lo que, más allá de las valoraciones que tengo del liberalismo y de los libertarios y demás, hay una cuestión de cómo se comunican, ¿no? En el medio de un contexto de crisis, de mucha bronca, que bueno, que se profundiza con las redes, pero que también él supo capitalizar todo ese malestar social. Porque también desde nuestra propuesta política no nos estábamos haciendo cargo de lo que no estábamos cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante ver qué es lo que sucede ahí y ver también las lógicas de ese territorio digital, que es el territorio digital. Creo que también lo que no podemos perder, si como reflexión final, es el territorio más de la calle o del mano a mano. Porque si no, creo que va a ser imposible un poco dar la batalla en lo digital, que además se da sobre plataformas que son del enemigo, ¿no? Ayer Elon Musk celebraba la implantación de un chip cerebral Sí, en buenísimo. una persona, ser humano, o sea, esos tipos están en esa, ¿no? Y nosotros en sus plataformas con las limitaciones, claramente, estamos en un stream de YouTube, pero bueno, también tenemos nuestras limitaciones, hay que ver qué otros Es que son lugares herramientas construir. importantísimas, pero hay que saber cómo utilizarlas. Sí, No sé, y decís- mucha educación, de pensar cómo vamos a educar para también entender qué es lo que sucede con las redes. Sí, tal cual. Recomiendo ahí, me hiciste acordar con lo de Elon Musk, hay un video de la promoción de una nueva tecnología de Samsung, que es un robot, literal, que le da de comer a tu animal, que te maneja como toda la casa y es como una versión superadísima del Home, tipo, ¿cómo se llama? Sí. El aparato que te maneja las luces de tu casa y Sí, toda la sí, sí. tecnología. Y recomiendo verlo porque es muy distópico y parece el comienzo de una escena de Black Mirror. Y es lo que viene. Sí, Y es preocupante no discutirlo. sí. Así que bueno, para mí hay que profundizar. Hay que sobre profundizar, seguir profundizando. esto. Gracias, Solcito. Vamos a una breve pausa, que son las 11:30 ya, y venimos.